Índole crónica. Y esto es lo primero que a mí me gustó, porque admite que en el trabajo llevamos las emociones, que es algo que se da por supuesto que no es así, que es que colgamos las emociones en el perchero y después salimos a la calle a trabajar. Y entonces estas dos colegas asumen que hay una emocionalidad y que esa emocionalidad se cronifica en una zona de tensión o de disfunción. Siempre pensemos que esta es una definición que viene de la tradición norteamericana. La tradición de pensamiento norteamericana apunta mucho a la eficiencia y a la funcionalidad y a la adaptabilidad. Nosotros tenemos otra mentalidad cuando trabajamos que no tiene esos términos como centrales, pero esta es una definición que viene de Estados Unidos. Y dale con el gozo. Soy horrible, horrible, horrible. No sabían que venía con show. Anda solo, ¿no? Bueno. En el deseo de lidiar exitosamente con otros que sufren. Ahí ya me desesperé, porque el concepto de lidiar me parecía terrible, ¿no? Era como, a ver, ¿cómo la...? No. Exitosamente ya está fuera de mi diccionario. El éxito salió de mi diccionario hace mucho tiempo, sobre todo en profesiones que tienen que ver con el lazo con el otro. No hay éxito posible en el lazo con el otro. No, éxito no es una palabra que podemos meter ahí. Hay otras cosas que van pasando, una mejoría, un alivio, un cambio subjetivo, una restitución de derechos, bueno, un montón de cosas. Pero éxito con otros que sufren, muy bien. Primera pregunta, ¿de qué sufren los otros que ustedes acompañan? ¿De qué sufren? Cuéntenme. Violencia, ¿qué más? Delitos, violencia, son víctimas de delitos, todo tipo de delitos. Gracias. Situación económica, familiar, lazos, ¿sí? O sea, es un sufrimiento complejo y que por eso requiere un abordaje complejo e interdisciplinario. Gracias. Y que invariablemente va a generar en los profesionales y las profesionales que asisten frustración. Es inevitable. Muy bien. Entonces, aún peleándome con la definición, decidí tomarla y ver cómo se podía abordar y trabajar en los espacios mismos de trabajo. ¿Por qué? Acá empecé a leer autores más ligados con nuestro tipo de cultura, ¿no? Como Pere Jauregui, Oneira, o Giberti también tiene escrito un artículo muy interesante sobre burnout, donde la mirada empieza también a posarse sobre lo institucional y a leer más a los autores más ligados con el psicoanálisis en las instituciones o con la escuela sistémica, que es mucho más abarcativa de los lazos y de los grupos. Ahí, como además mi profesión original es la actuación y después accedí a la psicología, mis herramientas naturales para trabajar con los grupos siempre van a tener que ver con la expresión, yo no diría artística, pero sí con la expresividad, con utilizar técnicas de expresividad. ¿Por qué? Porque la palabra es algo con lo que nos defendemos muy habitualmente. En cambio, las imágenes o la representación o el trabajar en conjunto, a lo mejor una técnica plástica, genera una expresividad simbólica a la que no se accede solamente mediante la palabra. O sea, la creatividad tiene que ver con esto, con poder acceder a lugares compartidos donde la lógica y la razón no son lo que está por encima de todo. Y que también nos ligan con la emoción, que es lo que tiene que ver con el síndrome. El síndrome básicamente tiene 3 variables: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización profesional. Lo vamos a resumir para que me pregunten lo que les interesa. Esto es como bastante obvio. El agotamiento emocional quiere decir que toda esa tensión emocional, esa frustración no logra un cauce elaborativo o de drenaje a lo largo de los días y las semanas y los años de trabajo como para seguir sosteniéndose, como para seguir respondiendo ¿para qué me levanto a la mañana a hacer lo que hago? O sea, la emocionalidad empieza a fallar ahí. La despersonalización no es el distanciamiento operativo de los médicos, sino empezar a considerar a los otros como objetos, ¿no? Esa llamada, ahí viene la violada, ¿sí? En el hospital o en la comisaría, bien. Pero también se extiende hacia las personas con las quienes se trabaja.
O sea, el compañero, en vez de ser una persona, se convierte en un recurso de algún tipo o en un obstáculo de algún tipo. Entonces, ahí se empiezan a quebrar los lazos de trabajo. Y la tercera es la baja realización profesional, que es la pérdida del sentido. Hay una definición de burnout muy linda, que es francesa, de Marjorie Marcil, que dice que el burnout es el duelo del alma en pena por la pérdida de la ilusión. Y la ilusión juega un factor muy importante en las profesiones donde se acompaña a otros que sufren. Porque hay una ilusión no solo de que el otro esté mejor, sino de poder hacer algo ahí y de que nuestra comunidad sea más justa y que en definitiva este sea un mundo mejor. Digo, cuando yo doy esta charla, y a veces es un taller en los congresos, a veces lo titulo "Perder los ideales es un modo de enfermar". Y realmente siento y pienso que eso es así, que cuando perdemos ciertos ideales nos enfermamos, psíquica y físicamente. Recordemos que nuestra psique no está flotando en un globito acá, está en el cuerpo. Entonces, las respuestas van ahí. Bueno, lo que ocurre, hay un test, que es un listado de ítems para medir el burnout, que está validado acá en Argentina, y que dice que si el valor del agotamiento emocional es muy alto y de la despersonalización es muy alta, y el de la realización profesional muy bajo, el profesional se quema. Ahora bien, el burnout tiene un par de problemas. La sintomatología se las voy a poner acá para que la vayan viendo. Yo a veces digo levanten la mano si ya ven que tienen algo de esto, pero la gente la termina dejando arriba todo el tiempo, entonces ya eso no lo hago más. Decidí dejar de preguntar eso. Pero además porque también para mí es incómodo hablar con la mano levantada. Bueno, el tema con el burnout es el siguiente. Es bastante fácil de prevenir, porque es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, y es muy difícil de revertir. Y además está subdiagnosticado. O sea, es muy raro que en una carpeta psiquiátrica diga burnout. Va a decir depresión, ansiedad, toda una serie de variantes que psiquiátricamente se pueden encontrar para definir que esa persona ya no puede estar en contacto con las personas a las que se dirige su trabajo, porque las ve y llora, por ejemplo, que es una cosa muy... Esto en burnout que diagnostiqué esta semana en una institución era eso, ella empieza a hablar y llora, no puede. O sea, el monto de angustia es tan alto que ya no puede cumplir ese trabajo. Y esto es una pena porque personas como ustedes son recursos que se han construido y constituido muy especialmente a lo largo de muchos años, es decir, tienen un alto valor profesional para sus instituciones. Entonces, preservarles su salud física y mental para, acá me pongo capitalista, mantenerlos como recurso útil y saludable durante más tiempo, es una buena inversión. Bueno, en general, personas como yo llegamos a las instituciones a apagar incendios. Y como digo yo siempre, yo voy, pero voy con un bidón de nafta. Porque cuando la gente se empieza a reunir y empieza a hablar de lo que le pasa, empieza a querer cambiar cosas. Y esto a veces es bien tolerado por las instituciones y en la mayoría de los casos no tanto. Pero bueno, espero que ya hayan visto todos los síntomas que tienen, que tenemos. De la conducta, bueno, acá yo hago un show que es muy interesante, muy divertido y que hoy se los voy a ahorrar, acerca de cuando vamos a un asado y nos preguntan de qué trabajamos. Y entonces nos pasamos todo el choripán y la chura y hasta la tarta de manzana explicando que no necesariamente la violencia ocurre por el vino o que no necesariamente la drogadicción es la culpable del patriarcado, bueno, cosas así. No, digo, gente que dice, no, yo digo que me dedico a otra cosa, directamente para no arruinarse el domingo. Pero fíjense, acá sí quería decirles algo. Me pasó en una institución del conurbano bonaerense, Álgida, que la psicóloga de la institución me dijo, mira, vení a hacer la intervención porque ya van el cuarto profesional que me mandan con problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, etc. Quiere decir que el problema, muy bien la colega, está en la institución, no en cada una de estas personas. Y efectivamente lo que había era que mirar qué pasaba a nivel institucional. Algunas cosas tenían que ver directamente con la precarización laboral, como que una enfermera fue un sábado a la mañana del taller y me dijo, yo estoy contenta porque veo la luz del sol, porque hace 8 años que tengo guardia de noche. Bueno, entonces ahí el problema
no es que como ella se vincula con su trabajo, digamos, hay un problema que es un poquito más grande. Y por eso es importante abordar la temática del malestar en la institución y con los compañeros de trabajo. Esto se los voy a ahorrar porque también es como bastante largo y tiene que ver con los contextos en los que trabajamos lo que trabajamos. Es un listado que sería como muy largo de desglosar, pero para dar un ejemplo, en una de las intervenciones que hace la brigada que va a rescatar a una víctima de violencia, en plena violencia, con el señor en la esquina, bueno, y el caso ahí, bueno, agarrar los documentos de los chicos, agarrate la ropa, no sé qué, además era en una provincia del norte, era medio en un descampado, etcétera, y ellas se la iban así como llevando, rescatando, y decía, mi tele, porque dejaba su televisor. Y esto que puede parecernos a nuestra mirada burguesa una estupidez, a ella le había significado muchísimo esfuerzo, era un valor en su vida, era un contacto con cosas lejanas a las que no tenía acceso directo, y en el mundo global en el que vivimos, comida y techo no son los únicos valores y las únicas cosas que la gente añora. Y eso lo ha creado la tele, el capitalismo y la globalización. Y en este mundo vivimos, más allá de lo que nos parezca. Entonces también es un factor cuando, ¿no?, las víctimas demandan cosas. Bueno, o el celular, ¿no?, el famoso celular. ¿Hasta qué momento leo el WhatsApp del grupo de trabajo? ¿Cuándo lo dejo de leer? ¿A las 8? ¿A las 12? ¿7:30? Algunos grupos yo directamente les digo, el WhatsApp se deja de mirar a determinada hora y todos lo saben, salvo, por supuesto, las guardias, las urgencias, etc. Pero se ha convertido en una extensión de la mano donde no hay ninguna urgencia por mirar ese mensaje. Ahora, una vez que sabés, no tiene vuelta atrás. Una vez que lo leíste, si no te haces cargo, ¿quién te banca el insomnio? Bueno, entonces también hay un atravesamiento de las tecnologías que modifica las prácticas. Bueno, los nuevos contextos para las intervenciones, esto de salir a buscar a las víctimas, etcétera. La caída de paradigmas y estereotipos de la profesión. Es muy diferente la figura del médico, del abogado, del psicólogo de unos años a esta parte. Y además, desde que hay Google, la gente ya viene con una idea a pedirnos lo que quiere o no quiere. Bueno, lo demás es muy largo y no tiene sentido. ¿Qué hora es? ¿Preguntas? ¿Qué quieren saber hasta acá? ¿Quieren saber algo hasta acá o sigo? Hay una escala para medir el burnout. El problema que tiene esa escala es que es individual. Entonces, no va a hablar de qué aspectos del burnout tienen que ver con lo institucional, sino cuáles son individuales. Y eso está muy bien saberlo, pero en todo caso, si haces la escala en toda una institución y te da que el 50% está quemado o a punto de quemarse, ¿no?, este es el asunto. En nuestra realidad, el burnout muy rara vez es solo resultado de una problemática individual. En términos generales tiene que ver con la calidad institucional en la que nos movemos, con las exigencias que vamos teniendo, con los recursos con los que contamos o no contamos, y con el tener que ser la cara del Estado ante la población. Esa es una responsabilidad muy grande y a veces genera paradojas, como tener que ser la cara del Estado y estar como trabajadora o como trabajador enojado con el Estado, o sintiendo que no puede dar respuesta a lo que el Estado propone. ¿Sí? Inés. O ¿cuáles serían los aspectos que hacen a la prevención del burnout? Bien, aspectos que hacen a la prevención del burnout. Primero, capacitación. No se puede identificar lo que uno no sabe que existe. Entonces, el primer efecto de alivio que yo veo en los grupos con los que trabajo es cuando dicen, pero esto que a mí me pasa tiene nombre, está estudiado, y es algo que es grupal, no me pasa a mí solo, tiene que ver con las condiciones o con la manera en la que trabajamos, y se puede trabajar, nos podemos reunir, podemos pensar, podemos hacer un montón de cosas. Después, ver cuáles son los factores de riesgo.
¿sí? Bueno, algunos son contextuales, como las variables en cada época y en cada lugar. Otras son institucionales, cuál es el grado de sostén que tienen los trabajadores, cuál es el grado de apertura para que haya un espacio donde poder pensar mejoras en el ámbito laboral desde el punto de vista del desgaste crónico, no espacios gremiales o sindicales que son válidos, sino otro tipo de espacios. Ni espacios, pues son siempre de supervisión, de análisis de casos, pero rara vez son sobre el cuerpo y la mente de quienes están sosteniendo, ¿no? Es más bien, bueno, la supervisión es saber si hago bien o hago mal lo que hago, no cómo me siento con lo que hago o qué propongo para lo que hago. El análisis del caso es, de nuevo, bueno, a ver qué podríamos mejorar, etcétera, etcétera. Pero pensarnos dentro del espacio de trabajo, dentro del espacio institucional, cómo es el lazo con el equipo de trabajo, si hay lenguaje en común con ese equipo de trabajo, si hay una ideología en común que se sostiene o cómo se gestionan las diferencias ideológicas, emocionales, etcétera. A veces no se conocen los compañeros. En un hospital en Córdoba, la primera intervención exitosa que hice fue absolutamente tonta. Les dije, bueno, era un salón no tan grande como este, pero era grande, eran como 70. Les digo, bueno, caminen, ya había dado toda la parte teórica, caminen, qué sé yo, y cuando se encuentran con alguien se saludan. Nada, habrán sido 5 minutos, una estupidez. Y cuando hacemos el círculo grande para la devolución, me dicen, no, la verdad que me re sirvió que me saludé con mi compañero, porque nos vemos todos los días, pero nunca nos habíamos saludado. Era súper básico. Y ya eso generó alivio, generó reconocimiento del otro, ¿no? A veces es saberle el nombre. Me parece que un poco de eso les podría tal vez Barrunto pasar ahora en estas mesas que hicieron, que me daba pena interrumpir porque eran como muy preventivas de burnout. Entonces decía que sigan haciendo eso, más que escucharme a mí, que está buenísimo. Bien, liderazgos. Otro de los temas nuestros es el temor al poder y al liderazgo. Como tenemos una historia de represión y de abusos de poder y etcétera, muchas veces llega alguien, ¿no?, como líder, como coordinador, sin la posibilidad de preguntarse cómo quiere ejercer ese poder, cómo quiere ejercer ese liderazgo, qué tipo de líder quiere ser. ¿No? Llega ahí, primero está asustadísimo porque tiene gente a cargo, a veces sabe a qué se dedican, a veces no, porque le tocó o porque es un puesto político, por lo que fuere. Entonces ya empieza en jaque. Después, si era compañero de los otros y ascendió, ya los otros lo miran así porque se pasó del otro lado de la quinta, ¿viste? Y si llegó de afuera también lo miran así porque quién es este que viene que no sabe lo que hacemos. Toda esa problemática de los liderazgos no la abordamos lo suficiente. Entonces, por eso el espacio de cuidado está dividido en estamentos. El equipo tiene su espacio y el coordinador tiene un espacio diferenciado, o con otros coordinadores o por su cuenta. Porque también hay que poder hablar mal del jefe en alguna parte que no sea el bar, y poder nada, simplemente porque es el rol. Entonces, cuando el líder es contradictorio en su modo de comunicar, no provee la información necesaria, cuando es arbitrario, cuando no escucha o cuando critica excesivamente, también es un factor de riesgo. Grupales. Cuando en los grupos se rigidizan los vínculos, no hay una flexibilidad, siempre el mismo hace el mate, el mismo tiene la llave, el mismo llega tarde, el mismo se ocupa de llevar y traer. Bueno, eso es como achicar los roles, ¿no? En psicodrama decimos que es un rol que se quedó como congelado. Y eso es negativo para el grupo, porque se pierden potencialidades. Cuando las personas se juntan, más allá de que pasan mucho rato quejándose, cuando esto se atraviesa, empiezan a surgir las potencialidades, aquellas cosas que tenemos adelante y no logramos ver, porque estamos muy ocupadas y ocupados haciendo otras cosas, como dice Lennon. Lo del lenguaje común también es importante porque el reconocimiento que sostiene nuestra profesión tiene que ver con nuestros pares. Christophe Dejour, que es un psicoanalista francés especializado en psicología del trabajo, que viene bastante a Argentina, así que no se lo pierdan, creo que el año que viene lo traen en marzo o abril, dice que ese lenguaje donde el compañero te devuelve ese juicio de belleza, que bien haces lo que haces, no, te voy a recomendar a tal que es una abogada que te va a saber acompañar, no, mirá, esta psiquiatra me parece que te va a poder ayudar con tal cosa, con los niños, no, mirá, ese juicio de belleza
se traslada, que es sobre el hacer, es como un movimiento psíquico hacia el ser. Como mis compañeros me devuelven ese juicio de belleza sobre mi trabajo, yo me siento buena psicóloga, ¿sí? Ese es un movimiento que hay que tener resto emocional para poder hacer y lenguaje en común con los compañeros para poder hacer, ¿no? Por eso también la falta de lenguaje común es un factor de riesgo. Y en lo individual es donde está más estudiado cuál es el factor de riesgo, pero hay uno que es muy importante, que es la falta de conciencia acerca de la promoción de la propia salud. Todo muy lindo, cómo hay que hacer para acompañar a las víctimas, cómo hay que hacer para... Pero, ¿y a mí quién me cuida? Mi salud, ¿quién la va a preservar? Cuando se muera o maten a la mujer que yo avisé que se podía morir, cuando, como había escuchado por allá, una mujer tenía que volver al refugio, son las 7 y no volvió, cuando ella vuelva con el victimario, cuando, ¿quién me va a escuchar a mí? Esa frustración, ¿no? Bueno, eso en la facultad no te lo avisan, y deberían. En mi facultad, yo me recibí no hace tanto, en el 2011, esta clase la di yo, porque la docente me dijo, Vita, vos que estás estudiando esto, ¿por qué no venís al frente y nos contás? Y yo, que ya vieron que timidez no es algo que sea mi problema, me paré y nada, les conté lo que hasta ese momento iba averiguando sobre la promoción de la propia salud. Bien, el modo en el que yo empecé a abordar esto, y ahora los equipos que ya se independizaron de mí por suerte lo hacen, se basa, me fui al demonio, en la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad es el opuesto de la alienación. Esto me lo enseñó el profesor de sociología en primer año. Dice, estábamos estudiando marxismo. Y dice, bueno, ¿cuál es el opuesto de alienación? Y estábamos dibujadísimos todos, ¿viste? Bueno, no sé, libertad, esto, lo otro. No, creatividad. Y efectivamente la creatividad te saca de esa noria de repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque junta cosas que aparentemente están inconexas. Y a veces son soluciones que no están tan lejos. Es simplemente, esto sí, las escuelas norteamericanas lo estudiaron mucho, se llaman pensamiento fuera de la caja y todo este tipo de cosas. Y también conecta con el mundo interno. Una cosa que ocurre cuando las personas se queman es que pierden la conexión con el mundo interno. Todo está relacionado con el trabajo, con lo exterior, con el malestar, pero se pierde riqueza del mundo interior. Y la creatividad permite ver las cosas de una manera distinta. Es como una mirada, es un modo diferente de mirar y que no es mágico, se entrena. O sea, se entrena. La creatividad se entrena, lisa y llanamente. No es tan difícil. Y además la ponemos en juego mucho más de lo que pensamos. Cuando abrimos la heladera y decimos con las 3 cosas que hay, ¿qué preparo? Eso es creatividad. Cuando llega el pibe, el mío lo hacía, ahora ya es grande. Mamá, papá, para mañana tengo que ir disfrazado de un personaje de la historia al colegio, 8:30 de la noche. Ahí fue Fidel Castro, el pibe, al día siguiente. Porque era lo que había en casa, el padre le hizo un cigarro con una maderita. Estos son distintos grupos de trabajo. La que está sentada es la coordinadora del 137 de Chaco, que está haciendo un role-playing, haciendo de víctima. Después ahí están, creo que es en Córdoba, haciendo afiches. El afiche es una técnica muy interesante para trabajar. Y aquello de abajo es un neuropsiquiátrico en Córdoba. Es muy interesante cuando dramatizan los equipos, porque lo que se vivencia muy claramente es cómo tienen internalizadas las personas que acompañan. Cuando yo empecé a trabajar la construcción del rol profesional, hacíamos el intercambio de roles, por ejemplo, en una escena, una comisaría donde llegaba una víctima de violación y la psicóloga la tenía que asistir, pero claro, no traíamos una víctima de violación, obviamente. Y la psicóloga o la trabajadora social o la policía que estaba siendo la víctima de delito sexual, era increíble cómo tenía internalizado el discurso, el cuerpo, la problemática. Era conmovedor. Y ese es uno de los primeros dones que se pueden reconocer en un espacio compartido de cuidado. ¿Cuáles son las cosas que sí hacemos bien? Porque el discurso constante
en general son profesiones donde el super yo está como bastante hiperdesarrollado, es el dedito de lo que no haces bien, no haces bien, no haces bien. Entonces, el primer alivio es, mirá lo que sí haces bien, que no es poco decir. ¿No? La primera palmada en el hombro, che, qué bueno. Y eso también te lo devuelven los compañeros. Dicen, no, pero vos sos recontraordenada. Yo soy un quilombo, claro. A la mirada de la OPSE ella es desordenada, pero para los compañeros es un gran apoyo su orden. Bueno, por eso venía esto a colación de que en el neuro hacían los locos divinos. Estaban buenísimos los locos que hacían. Bueno, y los objetivos del espacio son como muchos, pero tienen que ver con formarse. Hoy fue re lindo porque yo trabajé un tiempo muy breve con alguna gente de acá de La Plata y me hablaban de las herramientas que habían podido adquirir en los encuentros. Y eso la verdad que me hizo sentir bien. Se transfirió a mi ser. Reconocer también las señales en el cuerpo, esto de asumir que las emociones no solo tienen un lugar en el trabajo, sino que tienen un lugar en el cuerpo. Entonces, la rigidez viene a parar a los hombros, la angustia viene a parar al estómago, bueno, todo eso se puede ir deshilando un poquito. Este fue un trabajo muy lindo en Santa Fe porque eran como 100 y pico de personas, yo no sabía qué iba a hacer con eso. Entonces diseñé un tallercito que es una travesía a lo largo del desierto. Y bueno, en ese ejercicio de imaginación de qué se llevarían al desierto, les empezó a aparecer qué cosas eran herramientas dentro de su institución, que era vivida como un desierto, ¿no? Al lugar al que nadie quería ir. Entonces, bueno, nos metimos en ese lugar al que nadie quería ir a jugar, y el juego es una cosa muy seria, gente, muy, muy seria, muy, muy seria. Si no jugáramos no hubiéramos aprendido nunca a estar solos, dice Winnicott. Preventivos, bueno, para resignificar esto que nos frustra en el trabajo. Explorar los temores y las expectativas. Indagar sobre los prejuicios, ahí dice pacientes, pero podría decir asistidos, clientes, un montón de cosas. Tenemos muchos prejuicios sobre lo que hacemos. A veces me pasaba en un lugar bastante álgido que la representación de la familia era unas gentes como de la revista Para Ti, perdón, todos rubios, ¿viste? Y sonrientes y divinos. Y se daban varios afiches que recortaban esa familia. Y yo les digo, perdónenme, pero la familia que ustedes ven, ¿se parecen a esta? No, para nada. Entonces, si en tu cabeza tiene que ser rubio ojos azules, ya es un prejuicio que hay que desarticular. Es interesante eso. Y cada equipo y cada grupo humano tiene los suyos. Esto es muy difícil de generalizar, por eso son muchos ejemplos. Después, bueno, las técnicas son variadas, no les voy a aburrir con eso. ¿No me da bola esto ahora? Ahí está, después me da bola todo junto. Preguntas, vayan pensándolas, así cerramos con unas preguntas. Esto es como muy amplio, como verán. ¿Hola? ¿Preguntas? Dime. ¿Cómo sigue la película? ¿Dónde? No te escuché, perdóname. Bueno. En el Ministerio Público. No sé, porque te cuento lo que pasó. Y es que originalmente querían que yo viniera a dar un taller, lo cual me lleva muchas horas, porque te imaginas que ya todo esto es 1 hora y pico de charla, porque además es interactiva. Yo ahora la estoy corriendo un montón, pero es todo un tiempo ¿no? Porque a medida que yo voy hablando esto me va pasando. Y entonces empieza el cuchilleo con el de al lado. Sí, el jefe nuestro es así, asado y no sé cuánto. Sí, el que ya está apático es tal del sector tal. Empieza un reconocimiento de la implicancia. Después de ese reconocimiento, que ya es todo un shock, tomamos unas medialunas, esas cosas riquísimas que ponen ustedes por allá, y empieza es como esta parte, ¿no? Donde yo charlo. Después de que yo charlo y que hablamos de todo esto, empieza la parte de taller propiamente dicho. Y ese tiene un segundo problema, que es muy aliviante, muy entretenido, hacemos un montón de cosas, y después de eso, ¿qué? Entonces, algunas instituciones tienen espacios sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, en Córdoba, el cuidado de cuidadores, estas son presentaciones del libro en distintos lugares.
En Córdoba el cuidado de cuidadores es un programa provincial. Quiere decir que las colegas que trabajan ahí sostienen equipos de distintas instituciones a lo largo del tiempo. Son reuniones de, qué sé yo, depende. Yo a Córdoba voy 4 veces por año. En el medio ellas sostienen. Hay otros lugares donde voy mensualmente. En la Defensoría General, donde estoy hace bastante, voy mensualmente, pero también voy a pedido. Si hay, ¿no? Necesitamos un vita, dicen. Necesitamos un vita. Entonces voy porque hay algún conflicto particular. Algunos equipos hacen un proceso y deciden que ya no necesitan más el espacio, que pueden seguir regulándose de su manera. Eso pasó en una defensoría en Santa Fe. Otros se enojan con el espacio. Dicen que no, que qué sé yo, que se enojan. Otros lo van pidiendo. Bueno, nada, cada equipo tiene su... Pero si la institución no me avala y me paga y sostiene el espacio, no se puede llevar adelante. No hay manera. Y si los integrantes van obligados, no se puede hacer. No se puede obligar a la gente a buscar su alivio y sus ganas de estar con otro. Tienen ganas, por eso yo prefiero que estén ustedes y los que no quieren que no estén. Porque me parece que también tiene que ver con la libertad, con respetar la libertad, ¿no? A veces en los equipos se enojan porque hay alguien que no quiere ir. Tengo uno en Santa Fe que porque ella no quiere venir y no se integra. Pero ¿y qué era alguien? ¿Obligar a que la pase bien acá, que me vea la cara a mí, que capaz que no me banca? O sea, no la puedes obligar, ¿no? Esto es un poco lo que nos pasa a veces con las víctimas, ¿no? Que quisiéramos meternos en la cabeza para que comprendieran cosas y no podemos hacer eso. Y tenemos que aceptar que también su espacio de albedrío y de empoderamiento o de no empoderamiento reside en tomar esa decisión a pesar de nuestro buen juicio, ¿no? Ese es el gran problema con el otro y lo disfuncional que es siempre el lazo al otro, que el otro es un gran misterio. Y en eso está el problema y la belleza de la situación. Más preguntas. Espera que ahí lo decís en el micrófono. Que decía que me parecía un poco paradójico el tema de la creatividad, porque vos decías que es un antídoto para el tema del burnout, pero también desde asistencia a la víctima sentimos que permanentemente estamos apelando a la creatividad para afrontar diferentes desafíos. Entonces, eso yo entendía como que era el desgaste de estar permanentemente buscando la plasticidad, la flexibilidad, pero también a su vez sería esa la herramienta que ayudaría a... Bien, gracias, porque en el apuro hay un montón de distinciones que si ella no me trae esta distinción de la creatividad, me la comía. Hay un montón de palabras que nos van robando con el tiempo. Creatividad es una. Entonces, jefe, no tengo gasa para la... Bueno, no sé, resolvelo, sé creativa. Eso no es creatividad, eso es pervertir el concepto de creatividad. Digamos, es muy diferente tener que pensar creativamente una estrategia dentro de los parámetros rígidos que tienen las leyes o las posibilidades de intervención o los límites, que suplir con una supuesta creatividad una falta de recurso. Entonces, ¿y creatividad para qué? ¿Para sentirme mejor, que alivio, hicimos un dibujito? No. O sea, la creatividad tiene que tener un objetivo de mejoramiento de la calidad de la tarea y de la calidad hacia lo interno. Y a veces hay cosas que no pueden ser creativas, aunque le dé la vuelta. Son repetitivas, porque hay tiempos de entrega de los expedientes, porque hay procedimientos que están estandarizados, porque hay protocolos. Entonces, la creatividad está bien para salir de alguna cosa que se ha vuelto repetitiva, pero no como excusa ante la falta de recursos o tener que estar con 50 platos en el aire. Eso es otra cosa. En ese sentido, sí, estaba bien lo que decías de la paradoja, porque hay ahí una perversión del término. ¿Preguntas? Inés. Escuchándote con mucha atención,
Me surge esta duda. ¿Tiene alguna diferencia el problema de, no sé si llamarlo burnout, pero ¿cuál es la particularidad de aquellos que se angustian o la pasan mal o se enferman en sus ambientes de trabajo? Porque muchas de las cosas que vos decís pasa en ambientes de trabajo en el área de sueldos, que no están atendiendo a víctimas o que no están, sin embargo, hay un entorno viciado. Hay una discusión, por eso yo digo que ¿Se entiende? La pregunta es, hay una discusión, a ver, estrictamente hablando, la definición de burnout habla de personas que trabajan asistiendo a otros que sufren. Ahora bien, en una institución que toda la institución se ocupa de otros que sufren, digamos, hay, por más que no se esté en contacto directo con la víctima, hay una implicación que tiene que ver con el objetivo, la misión y la visión de la institución. Ahora, yo en el libro pongo este ejemplo, ¿no? Porque después también cualquier cosa es burnout. Entonces la madre tiene burnout, ¿viste? Y bueno, no. El cura tiene burnout, me preguntaron eso en Canal 7 una vuelta, bueno. Claro, pero además el cura tendría como otra ayuda. Perdón. ¿Perdón? Claro, algunos ni siquiera estuvieron en llamas y dicen que tienen burnout. También, está también. ¿No? Viveza criolla, la carpeta, bueno, ya conocemos bien el interior de las instituciones. Pero, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, los jóvenes cajeros que estaban en los bancos tenían una multitud enardecida pidiéndoles los ahorros. Y a esos chicos se les generó un burnout, porque tenían que dar una respuesta y el sufrimiento de quien necesitaba sus ahorros, que a lo mejor era para irse a Europa, pero a lo mejor era para pagar el alquiler o el colegio del pibe, era un sufrimiento real al que no podía dar respuesta. Entonces, hay ahí como bastantes discusiones teóricas acerca del uso del término. Yo en lo personal lo utilizo para cualquier profesión que asista a otro que sufre, sobre todo si está en condiciones de vulnerabilidad social y específicamente en el marco de una institución. Ahora me empecé a meter, hablando con otros colegas y etcétera, en burnout que tiene más que ver con cuidadores a domicilio, por ejemplo, de personas ancianas y enfermas, que es algo con lo que yo no me metí, pero ahora tengo colegas que se dedican a eso, con las que estamos intercambiando, o el burnout del consultorio, ¿no? Del profesional que está solo muchas horas por día escuchando, ¿sí? Que ahí tampoco me metí mucho. Las colegas de Santa Fe quieren meterse también para ese lado. Entonces es amplio, pero no es el estrés laboral de una persona que a lo mejor de verdad se estresa porque le bajó la bolsa en Hong Kong y perdió 3 millones, o porque está en la línea de montaje de una fábrica y está estresado y agotado, digamos. Tiene la diferenciación del lazo con el otro, y con el otro que sufre y donde una cree que tiene algo que puede ir a hacer ahí. Si no, no me implica mi emocionalidad y esa ilusión de que es un trabajo loable para mejorar el mundo y estas cosas que al menos yo sigo pensando y sosteniendo. Soy antigua, ¿qué voy a hacer? Última pregunta, antes de que se desgrane la reunión del todo. La cerramos noblemente, decimos hasta acá. Eso también es preventivo de burnout, cerrar y abrir, no que las cosas se diluyan y está todo como mezclado, no. Termina algo, empieza algo, hasta acá trabajamos, hasta acá no trabajamos. Última. Si no hay una última, la remato. Perdón, como somos hijos del rigor. Mira, la amenaza viene a las 8 preguntas. Ahí. Sí. Me esperan en los lugares de trabajo y que se multipliquen las departamentales y todo. Sí, bueno, veremos. Sobre todo tengo que seguir armando equipos porque una vez que está instalado el burnout, bueno. Conozco varios casos. El último, que es de esta semana, ella no quiere volver a estar en ese lugar de trabajo ni en contacto con víctimas nunca más. No, como si hubiera obturado esa parte emocional y no puede, de verdad no puede.
Conozco otro caso con el que también estuve hoy, que es una trabajadora social que tuvo un burnout, dejó de trabajar un tiempo, cargó las pilas, renovó sus ilusiones y sigue en el hospital de niños, llevándome a mí para ser cuidado de cuidadores. ¿Sí? Entonces, también la recuperación es muy subjetiva. Depende qué aspecto de tu subjetividad se haya quemado. ¿Qué parte tuya se quemó? ¿Se quemó tu ilusión de ayudar a los otros? ¿O esa institución, porque por la modalidad que tiene esa institución, no tolerás ese modo de trabajo porque es demasiado frustrante? O sea, eso a veces pasa. Hay muchos casos, sobre todo con violencia de género, donde colegas o otras trabajadoras son además militantes feministas a ultranza, digamos. Entonces, por supuesto que las respuestas que dan desde la institución se les quedan cortas, porque en su ideal es mucho más lo que se podría hacer. Y eso es un factor de frustración, pero es completamente subjetivo e individual. Algunas lo siguen sosteniendo porque aunque sea poco de algo sirve, y otras dicen no, hay que hacer intervención, prefiero ir a la calle a hacer esto y no sostenerlo institucionalmente. Por eso es muy, muy, muy subjetivo. Pero lo que no es subjetivo y lo que objetivamente sí se hace, y yo hago hace más de 10 años, es trabajar en las instituciones con los grupos pensando y trabajando todo esto. En la mayoría de los casos los procesos son muy buenos y en algunos otros me doy tremendos piletazos. Pero en la mayoría de las veces la verdad que me va bastante bien hasta acá. Bueno, pueden entrar al Facebook, a la página web, hay más data. Estoy yo en un montón de videos diciendo estas huevadas y otras. Primer prevención de burnout, jueguen. Jueguen con sus niños, sus mascotas, sus amigos y sus pensamientos ideales. Muchas gracias por haberme invitado.